bienvenidos. Estamos en la segunda etapa del proyecto de extensión que hemos elaborado conjuntamente alumnos y graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la carrera Licenciatura en Administración. En este espacio vamos a trabajar la entrevista laboral. Quien nos acompaña, el señor Tomás Ruggiero. El señor es especialista en recursos humanos, relaciones laborales, vinculación sindical e institucional. Cuenta con más de 25 años de experiencia vinculada a las relaciones humanas organizacionales, habiendo desempeñado puestos ejecutivos en prestigiosas compañías nacionales y multinacionales como Zagosa, CIAR, Key Energy, Supermercados Macro, Sodexo, Next y otras. Ha realizado gestión ejecutiva en diferentes gerencias que le brinda un panorama amplio e integral de las relaciones humanas vinculadas a la necesidad de eficiencia y rentabilidad de las organizaciones. En este evento, en esta actividad, vamos a hacer una simulación de una entrevista laboral. Espero que les agrade. Hola, buenas tardes. Vamos a derribar algunos mitos. ¿Quién vino a la charla anterior? Eso quiere decir que el público se renueva, ¿eh? Bien. Y el segundo mito que vamos a derribar, la licenciada Karina Rondini, con la que yo dije que salíamos por los barrios a cantar, empezó su vida solista. Así que me dejó de acá. ¿Qué va a hacer? Bien, hoy vamos a trabajar el tema de la entrevista laboral. La charla anterior trabajamos sobre el currículum y para enganchar y tener una idea de correlato, lo que vamos a hacer es empezar con algunos slides justamente con aquellas cosas que recomendábamos usáramos para hacer el currículum, ¿sí? Entonces, vamos a la primera. Esto eran ya las recomendaciones, no vamos a pasar todo porque nos vamos a aburrir. Ser sintético, es decir, tomarse el trabajo de pensar el currículum, pensar lo que quiero decir y tratar de decirlo en 2 renglones, en 3 renglones. La cultura tuitera nos obliga a trabajar en 288 caracteres. ¿Es? 144. Bueno, 144, ahora lo ampliaron un poquito más. Estamos en 288, por ahí. Entonces tratemos de trabajar cuando tenemos que contar qué cosas hacemos en la cultura tuitera. ¿Por qué? Porque nadie se toma el tiempo de leer un currículum de 5 páginas. Yo hace 35 años que trabajo, entonces tengo 2 currículums. Uno con la cultura tuitera en 2 páginas y otro donde me pongo a contar y a cantar el Martín Fierro, que son 5 páginas. Pero ya lo uso cuando estoy terminando el proceso de selección y la gente quiere saber un poquito más, entonces le dejo el currículum ampliado. Hay que ser claro, prolijo, ordenado en el historial y en la cronología de las cosas. Es decir, si primero hice la secundaria, primero pongo la secundaria, después si hice un título de grado, el título de grado, y después si hice un posgrado, el posgrado. No todo mezclado. Bueno, esto que no le gustaba a mi compañera de canto, a Karina, que decía evitar las faltas de ortografía. Bueno, a mí no me molestan las faltas de ortografía, lo que me molesta es que no usen el corrector, que es libre y gratuito. Entonces, bueno, una forma de notar si uno es prolijo es también usando el corrector. Evitar información y detalles irrelevantes, es decir, aquellas cosas que no me sumen a la búsqueda, donde yo me estoy postulando. Poner una foto adecuada, si es en situación de trabajo mejor. Hablamos de aquella foto que nos sacamos en el baño, de arriba, haciendo poses y demás, esas no. No mentir. ¿Por qué no mentir? Porque si yo googleo, si ustedes googlean mi nombre y apellido ahora,
me van a tener en 2 segundos al instante qué hice, qué no hice, si las empresas que dijeron donde trabajé, yo trabajé, si entran a la base del Gnosis, a cualquier base que dé información comercial, en 2 minutos saben cuánto trabajé, cuánto cobré, en qué caja, en qué lugar, ¿sí? Entonces no tiene mucho sentido mentir, no mientan. Y el último punto era ser selectivos en los avisos que me postulo. Después lo vamos a ir trabajando esto, pero digamos, postulémonos en aquellos avisos donde realmente tenemos chances de. Todos somos empleables, lo decíamos la charla pasada, pero hagamos el esfuerzo de saber dónde nosotros podemos dar valor agregado. ¿Bien? Pasamos a la segunda. Algunas cosas que miramos nosotros, los que estamos del otro lado del escritorio, cuando vemos un CV. Lo primero que hacemos es, vemos si están las consignas de la búsqueda. Las consignas de la búsqueda son los detalles que salen en el aviso. Vamos a ver un caso práctico sobre el final. Vamos a ver el grado de organización de todo lo que nos mandan, qué estructura lógica tiene esto, qué crecimiento, qué carrera, qué me quieren mostrar en el CV, el estilo, si es una persona, si es un artista, probablemente el currículum tenga colores y tenga formas distintas. Si es un contador, por ahí use colores sobrios, organice de otra forma, me presente gráficos, ¿sí? Y fundamentalmente si es claro y conciso en lo que me quiere contar. ¿Bien? Seguimos con la próxima. ¿Está? ¿Sí? Sí. Bueno, la relación del puesto y el contenido del puesto, es decir, no hagamos este viejo chiste que yo soy gerente de traslado de valores al banco. No, viejo, sos cadete. ¿Sí? Entonces, que el puesto que yo vinculo y que digo que trabajé, en la relación, cuando lo tengo que describir, tenga una relación. El grado de confianza, es decir, ¿qué me transmite cuando me están contando? Puede ser que haya hecho esto en esta empresa porque conozco la empresa, porque trabajamos en Comodoro Rivadavia, porque este mundo es un mundo chico, entonces puedo. Zaragoza habrá mandado un cohete a la luna, este astronauta en Zaragoza no fue. ¿Sí? Elementos personales distintivos, por ejemplo, si juego al rugby, si pertenezco a alguna ONG y estoy haciendo alguna obra en algún lugar, ¿sí? Que marque más allá de mi tarea, de mis antecedentes laborales, cuestiones que tienen que ver tal vez con mis valores. ¿Bien? La rotación es en qué empleos estuve trabajando y qué lógica tiene esa rotación. No, me cambié de un lugar a otro, de un puesto que no tiene nada que ver uno con el otro, ¿por qué? Tiene que haber alguna explicación. Me di cuenta de un día para el otro que yo no quería ser carpintero y ahora soy fiambrero. Y la claridad de esa trayectoria, es decir, cómo fui armando mi carrera laboral. Después hablamos muy poquitos del tema de competencias y decíamos que había 3 tipos de competencias, del saber, del poder y del querer. ¿Dónde vamos a ver reflejadas cuando nos dicen vamos a hacer una selección por competencias y demás? ¿Dónde nosotros, que tenemos que mandar un currículum, vemos reflejadas o podemos reflejar nuestras competencias? Las del conocimiento que tienen que ver con el saber, con esto que estamos haciendo ahora, aprendiendo, conociéndonos, haciendo capital relacional. Ustedes me van a conocer a mí, yo voy a conocer mucha gente que tal vez en algún momento voy a necesitar para que me facilite alguna cosa. Eso es capital relacional. Entonces, en los conocimientos voy a poner mis estudios de grado con las certificaciones, los cursos de especialización,
la participación en jornadas de capacitación como las que estamos haciendo ahora, todo aquello que haga y tenga sentido con la búsqueda que estoy haciendo, ¿sí? Del poder, que tenía que ver con las habilidades, las experiencias laborales, especificar las principales habilidades desarrolladas. ¿Qué quiero decir acá? Y daba el ejemplo, yo puedo haber tomado todos los cursos de peluquería habidos y por haber, pero cuando voy y le quiero agarrar el cabello a él, le hago un desastre. Aprendí, sí, aprendí muchísimo, pero ¿cuántas veces practiqué? Y no practiqué nunca. Entonces, ¿qué puedo hacer para demostrar que practiqué? Es cada vez que pongo que trabajé en la peluquería Oli, trabajé 2 años, hice tales cortes, me especifiqué, me especialicé en tal cosa, ¿sí? Y los cursos de especialización técnica. En la escuela Oli me mandaron a hacer un curso a España para peinar cabellos de tal característica. Y por último, las competencias del querer, que tienen que ver con los valores, con las actitudes. Bueno, todas las experiencias laborales, ¿cuáles son las responsabilidades que nosotros tuvimos en esas experiencias laborales? Si yo estoy buscando un empleo de cajero, no es lo mismo el cajero que trabaja con 2 millones de pesos todos los días en la caja que un cajero que cobra, sin desmerecer obviamente, que cobra la cuota del club en la calle. ¿Sí? Son 2 cosas distintas. Ahora bien, ¿cómo hago yo para plasmarlo? Los plasmo acá. ¿Qué estoy plasmando? Que mi responsabilidad era de 2 millones de pesos. ¿Sí? Y como decía recién, todas aquellas cosas que tengan que ver con participaciones en actividades sociales, en actividades deportivas, en actividades profesionales. No es lo mismo aquel que juega en un equipo de fútbol, que juega en un equipo de rugby, que alguien que hace natación o que hace tenis. Son 2 cosas distintas. ¿Son buenas o malas? No, no son ni buenas ni malas. Yo por ahí necesito un grupo. Entonces, si necesito un grupo, tal vez me llame más la atención aquel que jugó al rugby, porque tiene espíritu de equipo, bla, 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 bla. Ahora, si busco un analista, porque tengo que analizar créditos, y por ahí si es una persona que hizo natación, no me... está bien, es un tipo que se va a encerrar en su hacer y va a hacer. ¿Bien? Todo esto, obviamente, tiene que ser acorde a la trayectoria o a la carrera laboral que quiero reflejar. ¿Bien? Si no tiene sentido, mejor sáquenlo. Y si dudan, sáquenlo. ¿Bien? Estén convencidos de lo que ponen. Es su carta de presentación. Bien, acá un chiste, viejo chiste de selección de personal. Y viene a cuento de la palabra que dice del sistema de reclutamiento a la atracción de talento. ¿Qué les hace pensar cuando hablo de reclutamiento? ¿Sí? Es clásico. Reclutar en el sistema del ejército era atraer a los soldados, pero de forma coartiva. Decimos, yo no era que iba y le decía, che, vení vos, ¿tenés ganas de ir a pelear? No, era, vení, vamos a pelear. Bueno, los recursos humanos empezaron hablando de reclutamiento. Nosotros traíamos a la gente a trabajar, no nos importaba mucho, pero la traíamos a trabajar. Hoy estamos hablando de cómo vamos a atraer a los talentos, qué vamos a mostrar, qué vamos a hacer, cómo nos vamos a comportar como organización para que ese talento venga a trabajar con nosotros. ¿Sí? Esto es muy importante y muy importante en sus generaciones. Si hay valores de mi empresa que no cuadran con su forma de ser, ustedes con la empresa donde yo trabajo no van a trabajar. Y yo voy a perder mano de obra. Entonces tengo que pensar cuáles son los valores que ustedes tienen en juego. Si yo soy una empresa hoy que no me preocupo por el medio ambiente, y tal vez muchos de los que estemos acá digamos, no, yo mira, acá no quiero trabajar. Porque ¿qué le voy a dejar
a mis hijos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se atrae a los talentos, a ustedes que van a salir a buscar trabajo? Primero ofreciéndole carrera. Es decir, el puesto, lo que uno va para buscar empleo, es el primer escalón de algo que yo voy a construir. Y si yo estoy buscando como organización relaciones laborales largas y a futuro, tengo que pensar que quien ingresa va a necesitar, va a querer una carrera. Esa carrera, en algunos casos, tiene un fin, ¿no? Es decir, no voy a ser fundamentalista de la carrera. Si a la persona le gusta ser el operario especializado en tal cosa, no lo voy a pasar a supervisor porque tiene que hacer carrera. Él es feliz haciendo eso, bueno, que haga eso. ¿Sí? Esa es su carrera. ¿Bien? Empleabilidad significa qué competencias voy a desarrollar en esa compañía que si mañana pasa algo, fuera lo que fuera, ustedes son hijos o nietos de gente que estuvo mucho tiempo desocupada. Entonces, están pensando que, a diferencia de como pensaba yo cuando era pibe, que entraba a un trabajo y me moría en el mismo lugar, que el trabajo es efímero, que dura un tiempo, aprovecho lo que tengo para aprovechar y luego me voy a buscar algo mejor. Entonces, la empleabilidad significa qué competencias me va a dar ese puesto, esa empresa, para que yo tenga más chances después para ir a buscar otra cosa. ¿Bien? Si ustedes se plantean su carrera, independientemente de lo que plantee la empresa. Otro tema y que es muy importante para ustedes es el clima. No es lo mismo que vayan a trabajar a un lugar donde todos se están sacando los pelos y discutiendo por tonterías, que un lugar donde haya armonía. Son dos cosas distintas. Y ustedes valoran mucho eso. Digo ustedes por su generación. Este tema también, coherencia en la ejecución de los valores. Yo puedo sacar en mi página web y decir la empresa donde trabajo cuida el medio ambiente, bla, 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 y cuando me doy vuelta estoy echando los desechos al mar. La gente no es tonta, la gente lo ve. Entonces una cosa es decirlo, pero otra cosa es cuando yo voy a la acción concreta, ¿qué es lo que hago? ¿Dónde tiro el tóner? ¿Dónde tiro una batería de un auto cuando se acaba? ¿Dónde tiro las cubiertas? Beneficios a medida. Durante mucho tiempo en recursos humanos, cuando hablamos de beneficios, eras, bueno, vos vas a tener luncheon ticket, vos vas a tener tal cosa, y todos iguales. Bueno, hoy se piensa en beneficios que hagan a mí calidad de vida y que tengan que ver conmigo. Si yo por ahí quiero entrar el martes a las 10 de la mañana, y ese es mi beneficio. ¿Y por qué? Porque voy al gimnasio. Es el único día que tengo que ir para ir al gimnasio. Para mí eso tiene valor. Ese es mi beneficio. O tengo un horario flexible. Hoy puedo entrar a las 6, mañana puedo entrar a las 10, cumplo mis 8 horas y me voy a mi casa. ¿Bien? Y cuando hablamos de salario, a diferencia de mi generación, pero acá se me sumó uno, así que somos dos de la misma generación, vamos ganando adeptos. Nosotros trabajábamos porque queríamos cobrar más. Nuestra primera pulsión al buscar empleo era cobrar bien. Bueno, hoy las nuevas generaciones ya no buscan el cobrar bien, sino que el salario sea equitativo y que sea competitivo. Es decir, que yo cobre lo que tenga que cobrar y lo que resulte justo cobrar. Ahora, si tengo una empresa que me ofrece lo mismo o me ofrece un poquito más, pero es a 8 kilómetros de donde vivo, y por ahí la pienso y me quedo a trabajar en el mismo lugar. ¿Sabes por qué? Porque me levanto en la mañana, me lavo los dientes, me tomo un café, me voy caminando a laburar. Es un placer. ¿Bien? Entonces, el salario hoy se empieza de
la charla de hoy, es que la entrevista está dentro de un proceso. Si la entrevista en sí es parte de un proceso que es mucho más amplio. Es importante, y yo digo es fundamental, es el momento en que nos vemos las caras. Y cuando digo nos vemos las caras, nos vemos la cara de la empresa al candidato y el candidato a la empresa. Y como decía una compañera amiga de trabajo, yo quiero ver si se pone un poquito colorado. Es decir, ella medía cómo se ponía la gente con el color de la piel, digamos, ¿no? Hay otro que se fija en otras cosas, bueno, ella se fijaba si cuando le decía algo se ponían colorados. Entonces, el proceso es una actividad estructurada, es una actividad planificada, nos permite atraer, evaluar, identificar, con carácter predictivo. ¿Qué quiere decir? Yo estoy pensando cómo va a trabajar. Estoy loco, ¿no? Soy Tony Campbell. Estoy pensando cómo va a trabajar. Estoy haciendo una predicción. Bueno, eso lo puedo ver por las competencias que voy descubriendo a medida que avanza el proceso de búsqueda y selección. Las características personales, obviamente voy a trabajar con un conjunto de candidatos que se diferencian unos de otros, unos son más idóneos, otros están más cercanos a capacidades que yo de antemano determiné para ese puesto, que además son críticas para que ese puesto se desempeñe eficaz y eficientemente. Esto es un proceso. ¿Bien? Dentro del proceso de búsqueda y selección se juegan todas estas cosas. Y no voy a ser muy plomazo porque esto es mucho de recursos humanos. Primero hago un perfil de puesto, es decir, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando un cajero que tenga 21 años, que viva cerca del laburo, que haya estudiado la secundaria y que esté estudiando alguna carrera universitaria, bla, 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 todo eso que vemos en el aviso en los diarios. Bueno, lo hago cuando hago un perfil de puesto. Y ahí negocio un poquito con el sector. El sector me dice, yo quiero un ingeniero. No, viejo, mirá, ingeniero no hay más. Se acabaron los ingenieros. ¿Te puedo conseguir un poquito menos? Y bueno, que sea medio ingeniero. Bueno, listo, con un medio ingeniero nos arreglamos. Ok, listo. Entonces ahí negocio el perfil del puesto. Después hago hacer lo que recién mal llamábamos reclutamiento. Es decir, pongo avisos en la prensa, en la radio, en los diarios, en la web, donde llegue al público donde quiero llegar. Me mandan un camión de 465 CV y me pongo a trabajar. Entonces de esos 465 CV termino eligiendo 18, o sea el 4%. Esto me pasó en la última búsqueda que hice. Y esto es Comodoro Rivadavia, digo, como para que entendamos un poquito dónde estamos. Después que hice la selección de estos 18 CV, los llamo y le hago una entrevista a estos 18. Es decir, de los 465 que se postularon, solamente el 4% tuvieron la oportunidad de sentarse conmigo y contarme, más allá del papel, qué es lo que hicieron. Después entramos en una etapa de ranking, es decir, agarro los 18 candidatos, los pongo y digo, este sabe más, este sabe menos, este tiene tal, esto tiene tal otro, y ahí los posiciono. Luego que los posiciono, le hago la oferta, le indico cuáles son todas las condiciones y demás, acepta las condiciones, lo incorporo y por último hago lo que se llama el seguimiento, lo que es otro proceso para nosotros, que es la inducción de la persona nueva dentro de la organización. Todo un laburo más. Pero esto es bien de recursos humanos. En realidad la clave de este éxito es, primero, cumplir los requisitos de la organización. Y los requisitos de la organización, porque no les quiero mentir, es contratar a la persona indicada, en el momento indicado, con el salario indicado. Estos son los requisitos de una organización cuando sale a hacer una búsqueda. No busca al mejor. ¿Está bien?
Acá estoy derribando un mito. No buscan al mejor, buscan al más indicado. El proceso de entrevista está metido dentro de toda esta fuente de información que me va a dar el candidato y que yo voy a utilizar de acuerdo a la cultura de la compañía, la forma de la compañía, quién dirige los recursos humanos y demás. Todas estas son fuentes de información. Puedo hacer pruebas psicológicas, puedo hacer exámenes médicos, puedo hacer una muestra de trabajo, es decir, lo invito al candidato, o supongamos que quiero contratar a un arquitecto. Y yo de arquitectura la verdad que no sé tres belines. Y es lógico que no sepa tres belines porque no me dedico a eso. Entonces le hago hacer una prueba de arquitectura. Le digo, diseñame tal cosa. En tal tiempo, ¿no? Anda a tu casa, llévate, el proyecto es este, qué sé yo. Y hago un concurso y elijo al que considera la compañía que hizo el mejor proyecto. Bueno, hago verificaciones de antecedentes con los empleados, con los empleadores anteriores, voy a la policía si es la forma, hago lo que se llama una visita ambiental, si voy a la casa a ver cómo vive, en qué condiciones vive, bla 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 bla. También puedo hacer pruebas técnicas de conocimiento, lo siento y le digo, bueno, mira, tengo que pagar impuestos, tengo que hacer ingresos brutos. Bueno, mira, acá te dejo todos los papeles, liquidame ingresos brutos. Y ahí veo si realmente sabe o no sabe liquidar ingresos brutos. Pero todo esto está dentro de las fuentes donde yo voy a tomar información del candidato. La entrevista es una fuente más de información. ¿Bien? Pasamos. Ahora, como les dije al comienzo de la charla, es la entrevista el nudo de todo esto. Es cuando yo me puedo ver cara a cara y me puedo sacar todas las dudas que tengo con respecto al candidato. Si yo hice cosas que no se hace habitualmente, pero si hice algunas averiguaciones, hice algunas pruebas anterior a que me entreviste, cuando llego a la entrevista es el momento que tengo con el candidato de sacarme las dudas. Y es el momento que tiene el candidato también de sacarse las dudas con respecto a la empresa. Porque esta es una relación de dos personas, es bipersonal, ¿sí? Tanto para un lado como para el otro. Yo quiero saber tanto de la empresa como la empresa quiere saber de mí. Y esto también para derribar un mito. No hay buenas o malas entrevistas si no hay entrevistadores válidos y entrevistadores incompetentes. ¿Está bien? Así que si se van desmotivados de una entrevista porque creen que les fue mal, el problema muy probablemente no haya sido de ustedes, sino que haya sido quien hizo la entrevista. ¿Bien? Entonces, resumiendo, ¿qué es la entrevista? La entrevista es la herramienta, ahí dice la herramienta por excelencia, es la que mayor influencia tiene. ¿Por qué? Porque somos humanos y somos sociales. ¿Sí? Entonces, el hecho de socializar con el otro tiene una fuerte impronta. Fíjense, tal vez para ustedes hablar o comunicarse vía Skype resulta natural, para mí no resulta natural. Y a mí me costó mucho tiempo poder aceptar hacer una entrevista vía Skype. Una tontera. A mí me gustaba más sentarme y ver a la persona, tenerla al lado. Hasta que, bueno, uno va entendiendo que la distancia, que los costos, que un montón de cosas, y uno hace una entrevista vía Skype. Pero nada más lindo que cuando uno la tiene al lado y puede verlo. ¿Sí? Obviamente es la que más influencia tiene. Es una situación bipersonal, lo que hablábamos recién, es una relación entre las dos partes, y acá empodérense de esa relación. El selector es exitoso cuando consigue el candidato que decíamos recién. ¿Sí? Y el candidato somos nosotros, los que vamos a buscar empleo. El selector solo no gana ni pierde. Entonces, empodérense de esa relación.
¿Cuáles son los objetivos? Y hay dos objetivos claros. Para el selector es encontrar el candidato que está buscando. Si de esas 465 currículum que tengo, es buscar al candidato más idóneo, que tenga las características más parecidas o maché mejor con el perfil que estoy buscando. Para el postulante, claramente es la entrevista, desplegar mis capacidades, poder contarle de la mejor manera que puedo quién soy, cómo lo hago, qué aprendí, qué sé hacer, qué no sé hacer. Satisfacer las expectativas del evaluador. Le hacemos marketing, ¿no? Si le contamos un poquito para que se pongan contentos. También. Conocer la organización, pregunten. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Bla, bla, bla. Y obviamente, como final, conseguir el empleo, porque para eso fui a la entrevista. Es decir, para ir a practicar entrevistas no voy. Bueno, esto es técnico, pero es importante que lo sepan porque les va a dar un poquito la idea de que dentro de la entrevista hay tres partes. ¿En qué parte estoy? ¿Y qué voy a hacer en cada parte? ¿Sí? La entrevista se dice normalmente que dura entre 40 a 1 hora. Si dura más, ya es una charla, una conversación. Preparen mate, compren bizcochitos porque es otra cosa. ¿Sí? Digo es otra cosa porque nadie puede estar atento a todo lo que hay que estar atento más de 1 hora. ¿Bien? Se calcula más o menos que los primeros 5 o 10 minutos está esta etapa de caldeamiento, que es un poco poner cómodo al candidato. ¿Y por qué lo quiero poner cómodo? Yo, entrevistador, que soy malo y voy a decidir por quién va a quedar y quién va a salir. ¿Por qué lo quiero poner cómodo? Porque estando cómodo me va a decir las cosas que yo necesito. ¿Sí? Me va a decir, cuando yo le pregunte las cosas que necesito escuchar. ¿Por qué? Porque si no va a ser una conversación de telegrama. ¿Trabajaste? Sí. 4 años, sí. ¿Y estuviste cómodo? Sí. No me dice nada. Necesito que se relaje para que me cuente. Pasada esa primera etapa, hablamos de 5 a 10 minutos. La parte fuerte de la entrevista es el desarrollo, en donde el entrevistador ahí se pone el saco del malo y me empieza a preguntar, y yo contesto. Y por último, esto dura más o menos 30 minutos, 35 minutos, y por último, la conclusión y el cierre, donde de vuelta el entrevistador levanta, yo hablé, le conté todo lo que hago. En ese momento él levanta y dice, bueno, te voy a contar cómo va esto. Bueno, mirá, la búsqueda la hicimos de esta forma, hay 7 candidatos, vos sos el número 4, vamos a terminar de entrevistar mañana, el día jueves probablemente tengamos una definición, y cuando tengamos una definición te vamos a comunicar, acá está mi mail, si hay alguna cosa que te olvidaste, no me contaste, querés decirme, alguna experiencia que te olvidaste, toma, mándamela. Y cualquier cosa me llamás, bla. ¿Les pasó esto alguna vez? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué van a pasar en esas etapas? En el rapport o el caldeamiento, van a explicar el encuadre de la búsqueda. ¿En qué empresa estoy? ¿Cuál es el puesto? ¿Cuál es el área? ¿Quiénes son mis compañeros? ¿Con cuánta gente voy a trabajar? ¿Cómo es el grupo? Bla. Eso lo va a hacer el entrevistador. En el desarrollo, el entrevistador me va a preguntar. Entonces me va a preguntar temas que tienen que ver sobre mi historia de vida, con quién vivo, cuántos años hace, si soy de afuera, cuántos años hace que estoy en Comodoro Rivadavia, en dónde vivo, qué estoy estudiando, por qué estoy estudiando lo que estoy estudiando. La trayectoria educacional, el desempeño laboral, dónde trabajé, cuánto tiempo trabajé, qué tareas hice,
cuáles fueron mis responsabilidades, por qué me fui, por qué me fueron, por qué salí corriendo, por qué no, cuáles son las necesidades, las motivaciones y las aspiraciones que tengo para este puesto, qué me motiva a estar acá, qué hay de esta empresa que a mí me interesa, por eso vine, o qué hay de mis necesidades, que yo estoy acá. Y algunas cosas que va a hacer el entrevistador mientras nosotros hablamos. Va a analizar cómo nos comportamos. Si yo estoy ansioso y cada vez que voy a hablar lo corto y me muevo y me quiero levantar o estoy repancho con la reposera y no importa nada, o estoy ameno. ¿Sí? Va a hacer análisis y valoración de las competencias clave para el puesto. Va a ver en estas cosas que estamos hablando cuáles son las competencias que salen en juego. Va a ver cuáles son los aspectos críticos del cargo al que aspira. Va a buscar una valoración integral del candidato. Una vez que termine la entrevista, va a tratar de unir todas estas partes y decir, ¿es un candidato que machea en general con lo que yo estoy buscando o no? Y por último, en el cierre, el entrevistador va a agradecer y va a contar cómo sigue el proceso. Esto parece una tontera, pero es importante. Y hoy se lo comentaba a un compañero de trabajo. Muchas veces, por tratar mal a un candidato posterior a la entrevista, por ahí no es la persona en ese momento, pero puede ser la persona después, para otro puesto o para ese mismo puesto, pero en otra situación. Esto pasa mucho cuando uno va a una consultora. Uno va a una consultora, la consultora tiene un cliente, la consultora conoce al cliente, yo no. Entonces yo llego, me presento y me fue mal. Pero bueno, por ahí mis valores, que no son malos, para esa empresa son incompatibles. Entonces él dice, no, ¿qué lo voy a meter a este pobre Cristo acá si va a sufrir? Y si me fue bien en la evaluación, en la entrevista, es probable que cuando salga otra búsqueda, si se acuerde de mí, me llame. ¿Bien? Bueno, algunas preguntas que son más o menos comunes en todas las entrevistas y que yo les recomiendo que no se la aprendan de memoria tipo un loro, porque si te toca un entrevistador piola, te las va a desarmar rápido, pero sí tengan conciencia de qué voy a contestar. ¿Y qué quiero decir con esto? Permiso. Generalmente toda entrevista empieza con una pregunta abierta. La pregunta más abierta de todas es, cuénteme un poquito de usted. Si me pregunta a mí, arrancamos hoy, terminamos dentro de 2 semanas y media. ¿Sí? Porque me gusta hablar y porque hace 35 años que trabajo y tengo 2,5 millones de cosas para contar. Entonces, para que no me pase esto, me hacen algunas trampas. Me dicen, usted se presentó para cajero. Cuénteme, dentro de sus experiencias que ha tenido, ¿cuál es la más parecida a la de cajero? Pues ahí me hacen pensar. A ver, para. Ah, sí, cuando trabajé en el año 94 era cajero en, no sé, McDonald's. Ahí me tengo que poner a pensar y a ver qué hago. Ahora bien, si yo cuando voy a la entrevista tengo idea de esto, le voy a saber qué contar de cuando estaba en McDonald's. Si lo hago en ese momento, y me voy a acordar de las cosas que me vienen a la mente armado, pero sí aquellas cosas que yo quiero decir y valorar de lo que hice. No sé, yo trabajaba en McDonald's y fui 5 veces el empleado del mes. ¡Wow! Buenísimo. Se lo quería decir. Bueno, lo tengo que preparar antes. Lo tengo que acordar antes, decir, bueno, si me preguntas sobre esto, tengo 3, 4 cosas que son buenas y se las voy a decir. Y después, en general, después de una pregunta abierta, vienen preguntas semiestructuradas, donde ya va, como decimos nosotros, un poquito más al hueso.
Y bueno, está bien, me contaste todo esto, pero ahora yo quiero saber un poco más. A ver, no sé, ahí hay distintas formas, situacional. Te pongo en una situación de trabajo. Supongamos que todos los cajeros de McDonald's se fueron de vacaciones y quedaste vos solo en el local. ¿Qué haces? Y me pego un tiro y salgo corriendo. No, pará. ¿Qué vas a hacer? Y no, le enseño al otro para, mirá qué bien, qué iniciativa que tiene. ¿Sí? Le va a enseñar a otro para que lo ayude a hacer de cajero. O lo pongo en un incidente crítico. Che, se reventó el sistema de McDonald's, no podemos facturar más. ¿Qué hacemos con la gente que está del otro lado del mostrador? Y salimos con un café, entonces los vamos convenciendo, los charlamos un rato hasta que vuelva el sistema y le podemos vender. Ah, ok, mirá que vivo que es. ¿Sí? Y después, la killer question, como me pasó a mí. A mí me pasó, yo fui a trabajar en una empresa, fui a una entrevista y terminé trabajando en una empresa francesa. Yo, por mi educación en la escuela secundaria, tenía inglés y francés. Entonces mentí en mi currículum y dije que hablaba inglés y francés. Y me citaron a una entrevista a hablar en inglés. Entonces, ¿qué hice? Porque ya estaba jugado, tenía que ir. Me aprendí todo un verso de memoria en inglés. Entonces me senté, me dijo nice to meet you y ahí arranqué. Bla, 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 17 palabras en inglés que no entendía ni la mitad. Entonces se me acerca muy sigilosamente el francés, me dice, mira, si hablas en castellano y despacio yo te entiendo. Entonces me mató. Digo, cuando ponemos algo en el currículum que decimos que sabemos, bueno, después en la entrevista, y hay que bancar los trapos, como dicen los chicos, ¿no? Hay que tener el conocimiento para respaldarlo. Bien. Algunos consejos de todo lo que fuimos viendo hasta ahora. Bueno, lo que les decía, planifiquemos las respuestas. No las sepamos de memoria, pero sí aquellos puntos que yo quiero que el entrevistador sepa. ¿Sí? Yo hice revalúo contable, yo manejé contabilidad en doble moneda, yo esas cosas que quiero que sepa, que no se me olviden. Dar las respuestas de una forma que la otra persona lo pueda entender. ¿Qué quiero decir con esto? Probablemente con sus estudios ustedes van a tener un estudio técnico. Entonces me van a venir a hablar de revalúo. Yo no tengo ni idea qué es el revalúo, porque yo no estudié contabilidad. O me van a venir a hablar de, qué sé yo, de cuestiones técnicas, un ingeniero que va a hacer un alumbrado público y las tensiones y más, no tengo ni idea. Entonces, una de las cosas que está bueno es que nos bajemos al nivel del que me está entrevistando. Posteriormente, muy probablemente, yo tengo un tipo, una segunda entrevista, con el cual me voy a sentar y le voy a poder contar técnicamente y que me va a poder evaluar qué sé y qué no sé. Pero el que te evalúa generalmente de recursos humanos y de estas cosas sabe muy poco. Bueno, un tema es, detecten si las preguntas que le hace el evaluador, el entrevistador, condicionan respuesta. Ah, vos no serás que esto, ¿no? Y si no, pues lo más fácil es decir, sí, yo soy de esto. Pero después no soy. Y tengo que volver para atrás. Muchos entrevistadores sí lo hacen a propósito. Supongamos que vamos a entrevistar gente para el casino. En el casino, el chico que entra a trabajar en el casino de juego no sabe 3 pitos. Del otro lado tiene 17 tipos que están alrededor de la mesa que saben muchísimo del juego, porque van todos los días a jugar. Y cada 2 minutos le quieren meter la mano en el bolsillo para sacar una ficha. Si yo voy y le digo, vos no serás de los que, y él me dice que sí, no es mi candidato. Me tiene que decir que no. Porque si no, no van a sacar la ficha. Digo esto con un ejemplo muy torpe, ¿no?
Les van a sacar las fichas del bolsillo. O por lo menos me da un indicio para después seguir viendo cómo se comporta, ¿no? La primera respuesta o la primera intervención que hagamos, hagámoslo sobre temas que conocemos y nos den confianza. Como la primera va a ser una pregunta abierta y nosotros venimos ansiosos y preocupados por la entrevista, hablemos de lo que sabemos y vayamos a ese punto, porque la repregunta va a venir por ahí. Entonces me voy a asegurar que por lo menos por un ratito me voy a sentir cómodo. Y si agarro la manía de que vengo cómodo, seguramente me voy a relajar y voy a poder disfrutar de la entrevista. Si no, la voy a pasar muy mal. Entonces, cuando empecemos la entrevista, vayamos a un lugar donde sabemos de lo que hablamos. Y otro tema es, cuando nos hagan alguna pregunta incómoda, no le escapemos a la respuesta. Digamos la respuesta, aunque la respuesta también sea incómoda. Si acá dice que te despidieron, ¿por qué te despidieron? Y es una pregunta incómoda. Mirá, me despidieron porque yo discutí con mi jefe. ¿Y por qué discutiste con tu jefe? Y discutí con mi jefe porque mi jefe me pidió que hiciera algo que no está dentro de mis valores. ¿Y qué te pidió? No, me dijo que vaya a tirar la basura a otro lugar y yo no, para mí no corresponde. Bien, listo, lo conté. Pero no decir, no, mirá, es un tema del cual no tengo ganas de hablar. No, de este tema no se habla, no. Tengo que decir. Vamos a la próxima. Algunas cosas que no olvidamos, no tenemos que olvidar. Hablar claro. Hablar claro significa, cuando me preguntan qué hice, o qué hice en un trabajo, y bueno, yo hacía una planilla, pero nada que. No, yo hacía una planilla que tenía tal sentido porque iba a parar a tal lugar y, ¿me entienden? Es decir, hacer que la historia tenga un final, no que lo corto. Es muy común y es muy del hablar de ahora. Escuchemos mucho qué nos dicen, porque podemos sacar cosas que nos puedan servir. Tomen notas. Si yo soy ansioso y quiero preguntar todo, no corte al otro, toma nota. Tiki, 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 tiki. Cuando llega al final de la entrevista y te dicen, ¿alguna pregunta? Sí, tengo 17. Vos me dijiste acá que tal cosa, vos me dijiste acá que tal cosa. Está bien eso. Háganlo. Bueno, eviten las distracciones. Distracción común, entro a la entrevista con el celular prendido. Y me llama justo mi señora, que está haciendo ahora los fideos, entonces la atiendo y le digo, no, aguantame 10 minutos que termino la entrevista y voy. No. Entremos con el celular apagado, no nos dispersemos. No proyectemos opiniones o situaciones personales, mirá, claro, vos porque sos joven, vos porque sos tal cosa, esas cosas no. Utilicemos la información que nos dan, detectemos si hay una situación difícil. Si yo me metí en un lugar incómodo, bueno, tratemos de salir, bien. Si yo me metí en un lugar donde molesta, bueno, me voy. ¿Sí? Dije algo que no, bueno, listo, me volví para atrás. Y un tema son los baches en el tiempo. Hay muchos selectores que utilizan los baches en el tiempo y se quedan mudos por un rato. No hay nada peor que te pueda pasar que el otro se te quede callado. Porque te aguantás un segundo, 2, 3, 4, al 5 querés decir algo y al 10 lo querés agarrar el cogote porque si el tipo está loco. Entonces, pero hay muchos selectores que lo usan. No se asusten. El que tiene que llevar la entrevista es el selector, no soy yo. ¿Sí? Entonces, si él quiere hacer un silencio de 10 segundos, que lo haga. No hay problema, no lo hagan ustedes. Si él lo hace, bárbaro. Hay que esperar. ¿Y lo hace para qué? Para ver por ejemplo, tu capacidad, claro, tu capacidad
para soportar una situación. Es decir, hay situaciones feas dentro de la selección. Si yo quiero entrevistar a una persona que va a atender a los viejitos del PAMI, con todo mi respeto, y la voy a tener a prueba teniéndola sentada 2 horas sin que me diga nada, esperando para que yo la entienda, y es una cosa muy fea. Si trataba de averiguar si tiene paciencia de otra forma, pero no le hagas perder 2 horas a la pobre persona sentada en una sillita y filmándola para ver si lee la revista, si se da vuelta, si va para el baño, si le preguntó. Bueno, esto pasa normalmente, ¿sí? Esto pasa, no es chiste. Entonces, bueno, intentemos que los baches del tiempo lo maneje el entrevistador, y algunas cuestiones que tienen que ver con temas que son difíciles de tratar. Despejemos todas las dudas sobre las razones de la desvinculación, lo que le dije antes, me pasó tal cosa, y vayan preparados con la respuesta, que no sea el momento ese donde ustedes se tienen que poner a elaborar a ver de qué mejor manera le voy a contar que me rajaron. Hoy hablábamos de esto en una charla, y alguien me contó una historia que es esta, ¿no? Una persona que entrevistó dijo, mira, a mí me despidieron. ¿Y por qué te despidieron? Y porque despidieron a todo el grupo. ¿Y qué pasó? Hubo un robo. Pues yo no tuve nada que ver, pero despidieron a todo el grupo. Yo prefiero, entrevistador, que me lo diga en ese momento, no que yo pase todo el momento y después me diga la empresa a la que voy a llamar, lo echamos porque hubo un robo. Porque ahí no voy a tener ya más nada para imaginar. Voy a pensar que el que robó fue él. Entonces, por las dudas no lo tomo. Prefiero que me lo digan en el momento, aunque sea incómodo. Y algunas cosas que nos gustan, que nos digan, así como a las novias, los motivos para el cambio, cuáles son mis aspiraciones de carrera, es decir, por qué estoy acá y a dónde quiero llegar. Hay mucha gente que dice, vino tal persona y me dijo tal cosa, que quiere estar sentada en el sillón del gerente general. No, fenómeno. Tenés un gerente general en potencia, pero lo ven mal, ¿no? Entonces, no, pará, tiene aspiraciones y está fenómeno. ¿Cuál es la remuneración deseada? Y acá entramos en un tema escabroso. Siempre vayan con una idea de cuánto quieren cobrar, por lo que fuera, y les voy a dar algunos motivos y razones. Porque en el mercado se paga 20.000, entonces creo que 20.000 es un sueldo justo y voy a pedir 20.000. Y esa es mi respuesta. ¿Cuánto quiere cobrar? 20.000 porque en el mercado se pagan 20.000 y creo que es justo. Otra, ¿cuánto quiere cobrar? 25. Yo sé que en el mercado se paga 20, pero por las competencias que yo tengo y la experiencia que sumé, creo que me merezco 25. ¿Por qué no? No vayan con, y lo que diga el convenio, lo que usted me pague, lo que diga, bueno, dígame usted. ¿No? Sí, decime vos cuánto vas a pagar. O vayan con una idea de cuánto quieren cobrar. Hasta por necesidad. Mirá, yo necesito para que mi familia viva 30.000 pesos. Bueno, estoy marcando un valor que después voy a tener que trabajar. Y por último, ¿cuáles son mis expectativas laborales? Expectativas laborales de todo tipo. ¿Y cuál va a ser mi horario? Quiero saber cómo va a ser mi horario, quiero saber cómo va a ser mi día de cumpleaños. ¿Voy a tener día de cumpleaños? Bueno, quiero saber. Para eso estoy y para ese es el momento. Bien. Algunas cosas, ya vamos terminando. Cerrar un tema antes de pasar a otro.
no dejemos las cosas a medio terminar. Si vamos por un camino, salvo que nos interrumpa el entrevistador porque se cansó de escucharnos, vamos hasta el final y contamos el cierre. Intente expresar toda su respuesta, decir eso, lleguemos hasta el final. Utilicemos ejemplos prácticos, es decir, ¿qué hacía? Yo hago una pregunta generalmente cuando hago entrevistas de personal operativo, operarios y demás, de contame un día de tu trabajo. Yo me empiezo a contar, y yo llegaba a la mañana, me cambiaba, me subía al Zampi, y tenía 4 camiones para bajar, y empezaba a bajar el que tenía más peso, porque el que bajaba primero tal cosa, o bajaba el que tenía que piquear menos, porque ese lo podía guardar la mercadería más rápido, porque todas las cosas tienen una lógica y muestran cómo tiene estructurado la persona su trabajo. Entonces, ir con cuestiones prácticas. Escuchar porque me da información. Y un tema es, asegurémonos que el entrevistador entendió lo que yo quise decir. Si a mí me queda la duda que dije algo y que el entrevistador no entendió, esperá, vos me entendiste lo que yo quise decir esto y esto, reafírmenlo, ¿sí? Que no quede la duda. ¿Qué hay que evitar? El acuerdo o desacuerdo con el entrevistador, porque si el entrevistador es vivo te va a llevar a un lugar incómodo. Te va a decir sí, vos sos un winner, vos sí, y te va a llevar a un lugar donde vos no sabés cómo salir. Entonces no busques ni la aprobación ni la desaprobación. Si él lo hace, como si no pasara. Intimidar o interrumpir al entrevistador. Si me pongo ansioso y como no termina nunca de hablar, lo corto. No. Bueno, esto de demostrar superioridad lo hablamos recién. Si yo sé más que el entrevistador, entonces se lo hago notar. Utilizar términos que el entrevistador no entienda. A veces los entrevistadores nos hacemos los salames y a propósito nos hacemos lo que no entendemos. Hacemos como los chinos cuando vamos a pagar. ¿Cómo no entiendo? Contame. A propósito, pero en general no entendemos. Manejar las interrupciones, no distraerse y no comparar empresas. No está bueno que vaya alguien a decir, no, porque en la otra empresa me pasó tal cosa y no sabés lo que son un desastre porque casi más no... No, la verdad que a mí no me interesa saber. Hay mucha gente que viene mal de haber trabajado en una situación compleja y manifiesta ese malestar en una entrevista. Me ha pasado veces que le he dicho, mira, la verdad que no me interesa. Contame de tu trabajo. Lo que pasaba en la empresa no me interesa. Recuerdo el caso de un muchacho que trabajaba en la cooperativa. El tipo no pudo en toda la entrevista separarse del problema que tenía en la cooperativa. En toda la entrevista. Cuando terminé la entrevista digo, mira, la verdad que no vas a hacer, pero te recomiendo que si vas a próximas entrevistas no vayas con esto porque no vas a ningún lado. Y pasó tiempo, después me llamó por teléfono y me dijo, te agradezco porque no me había dado cuenta. El tipo estaba tan metido en el problema que tenía que iba a cualquiera y se lo comentaba. Me perdí. Bueno, esto no es para ustedes, es para los entrevistadores. Algunos errores que cometemos nosotros, que está bueno que lo sepan, porque si no pasan, puede ser que haya pasado alguna de estas tonterías. Entonces existe esto que se llama el efecto de la primera impresión. Cuando ve lo malo. Y el efecto Grisphone, que es un efecto complejo, pero es aquel donde yo como entrevistador le doy más valor a la cosa donde el entrevistado hizo más hincapié. Me vendió el paquete con 2 momios. Entonces el tipo me contó esto, dijo, buenísimo, listo, acá está. Bueno, todas estas cosas pasan. Y por ahí nosotros nos vamos desanimados a casa porque no tuvimos una buena entrevista,
En realidad el problema no fue nuestro, fue que entramos acá. Muchas veces pasa cuando tenemos mucha gente para entrevistar que no nos tomamos un tiempo de descanso los que entrevistamos. Así, bueno, paremos 10 minutos, me refresco un rato, me tomo un té y arranco otra vez. Porque ya me olvidé al cuarto candidato, le puedo asegurar que me olvidé del primero. Entonces paremos un poquito la pelota, anotemos, vean si el entrevistador anota las cosas que yo digo, porque después no sé cómo corno hacen para acordarse, yo tengo que anotar todo, si no me olvido. ¿Suelen hacer grabaciones, filmaciones? Sí, cuando hacen grabaciones y filmaciones, le tienen que pedir permiso. Digo, por la duda. ¿Sí? No es gratis. Bueno, y acá voy a pasar un dato y un chivo porque trabajo ahí, entonces no me gusta. Este es el último aviso que sacamos hace 2 semanas atrás. Por ese aviso tuvimos 465 CV para leer en 2 semanas. De este aviso, si uno lo lee, lo que está pintado en verde es lo único que puedo ver en el currículum. Fíjense, operario de depósito con experiencia comprobable en el puesto. Se requiere estudios secundarios completos. ¿Qué tengo que poner en el CV? Mi experiencia como operario en algún depósito y que terminé por lo menos la secundaria. El único que puedo machear cuando salgo a buscar los CV. Después dice, se valorará contar con buen trato impersonal y disponibilidad horaria. ¿Cuándo lo voy a saber eso? En la entrevista. ¿Cómo sé si tiene buen trato? Si no me senté con él a charlar. Bueno, después todo mentira, sigue después todo. Bueno, nos llega esto. No sé si llegan a ver desde el fondo, pero algunas cosas. Allá arriba están los 465 currículums que teníamos para leer. Y pasaban estas cosas, ¿no? Claro, muy bien. Sin asunto, para cualquier tipo de tarea. ¿Cuál de todos esos que están ahí no iban a leer nunca? ¿Cuál? Diga. Ningún tipo de tarea, el primero que no leo. No estoy buscando una persona que haga cualquier tipo de tarea, estoy buscando una persona que trabaje en un depósito. ¿Y el otro? Sin asunto. Porque no sé si eso me va a vender Herbalife o se está postulando, no lo sé. Entonces lo dejo para lo último, de última lo dejo para lo último. Pero como soy medio obsesivo, dije voy a abrir ese que dice sin asunto porque quiero saber quién es. Entonces lo abrí. El nombre está adulterado y los datos también por una cuestión lógica. Bueno, este chico Gonzalo tiene 21 años. Cuando voy a ver si tiene estudios secundarios, no solamente tiene estudios secundarios, tiene estudios secundarios, tiene 1 año de contador público en esta universidad, tiene 1 año en la tecnicatura de logística que está haciendo hoy en el CERET, y hizo un curso que no llegó a ver, que es lo que dice Tango Gestión Auxiliar en Liquidación de Sueldos y bla bla. ¿Tiene lo que pide? Tiene mucho más de lo que yo pido. Voy a buscar experiencia laboral, repositor externo al Frío Sur, agosto de tal año a enero de tal año. ¿Tiene la experiencia que necesito? Y tal vez no en el rubro, pero él trabajó, sí, trabajó y fue operario en un depósito. Y después, para completar, me pone información y tiene conocimientos de informática. Sabe de Windows XP, Windows 7, Windows 8, programas de texto, hoja de cálculo, base de datos, gráficos, bla, 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 bla. Pero este chico decía sin asunto, yo no lo iba a abrir nunca este mail. Entonces, cuando nos postulamos para un puesto, seamos asertivos hasta en el título.
no sé, referencia, búsqueda, operario de depósito, Gonzalo Daniel. ¿Sí? Pero, claro, porque si no, esto no lo sé nunca. Esto lo sé porque se me ocurrió hoy, antes de venir hoy a la mañana, mientras terminaba, abrir este correo y me encontré con esta situación. ¿Bien? Sí, cómo no. ¿Es más conveniente presentar el currículum así, todo resumido en una sola hoja, más detallado? Sí, es lo que hablábamos al comienzo. No sé si en una sola hoja, resumido, de acuerdo a la experiencia que tengas. Puede ser que una sola hoja no te alcance y lo hagas en dos, pero sí resumido. Vuelvo a decirte, nadie hoy lee mucho. Cuesta. Bien, y terminamos acá. Entonces vamos a hacer ahora el roleplay. A ver, mis entrevistados y entrevistadores. Bueno, a continuación. Hola, a continuación vamos a hacer una simulación de 2 entrevistas para un puesto de vendedor y la idea es que Tomás nos va a ir intercalando ciertos consejos, tips y cuestiones que él vaya observando de la entrevista. Yo lo que le voy a pedir es que anoten las cosas que le llaman la atención, para bien o para mal. ¿Sí? Es una buena práctica para saber qué sí y qué no. A ver, los chicos que se van a poner una peluca para actuar. Bueno, muchas gracias. La entrevistadora se sí, cómo no. El tema de la vestimenta, tiene algo que ver con, si tenés tips, no sé, hay algo puntual que no, en general, no. El tema de la vestimenta, igual que el tema del aspecto, cuando sacás la foto. En condición de trabajo, ¿qué te quiero decir esto? Si yo voy a buscar empleo de sport, todo bien. Ahora, si voy de jogging, no doy mucha expectativa de trabajo, sino que doy más expectativa a que me gusta correr, digamos. Pero no, ha cambiado mucho. Dame un segundito. Ha cambiado mucho. En el año... En el año 90, no, 80 y pico, 89, 90, llegó Carrefour a la Argentina. Las primeras cajeras y cajeros de Carrefour eran rubios y de ojos claros. En la Argentina, Dios mío. Y buscaban ese perfil. Las cosas han cambiado, por suerte, para bien. Entonces, hoy no hace falta... sí, recomiendo que uno vaya arreglado, peinado, afeitado como yo. No, yo tenía una duda con una pregunta que es bastante común, y no sé a veces si la tenés que preparar mejor, qué es vos, con qué animal te identificás, o película, o libro. No sé si hay que armarlo mucho más, o a veces uno tira, no sé, te están viendo, A ver, los exámenes psicológicos y algunas preguntas de este tipo, como yo aconsejo que uno diga lo que sienta y haga lo que mejor le viene, porque cuando vos no querés preparar, vos vas a preparar el primero y el segundo te va a salir totalmente lo contrario, entonces vas a estar cerca de la esquizofrenia, entonces mejor no. No, digan lo que sientan. A ver, identifican el tema de los animales porque dicen, no, si es un animal alto es porque mira más allá. Ya veo que decía no ser Robocop y que asesina serial. Hay algunos que te dicen,
dicen, ¿con qué prócer te identificás? Ah, no, con Guillermo Brown, porque navega. La verdad es que te da un dato que puede ser, ah, sí, es un tipo, no, le gusta la jirafa porque es un tipo que mira más allá. Bueno, después de eso tengo que comprobarlo con la entrevista, es decir, che, ¿qué más le voy a preguntar? ¿Cuántos grupos dirigiste? ¿Cuáles eran tus objetivos? No, mi objetivo era, ¿y cómo era tu competencia? ¿Y contra quién competiste comercialmente? Bueno, ahí voy viendo Está bien, se cierra con otro. si me cierra con que quiere la jirafa o es Ah, bueno, está bien. un gato mimoso. Una pregunta. Por ejemplo, cuando se envía el currículum por mail, ¿es conveniente adjuntar en los certificados o ya en entrevistas llevar Yo personalmente prefiero llevarlos en las entrevistas, Claro. salvo que si te piden un contador público que tiene que firmar un balance, no hay otra forma de que vos puedas firmar un balance si no sos contador público. Está Claro. registrado en un colegio, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí. Claro, yo los cursos, los pedís, No, no necesariamente. Llevarlo el día de la entrevista y lo mostrarlo. Pero no. Si te piden un registro de tu título, sí. Si necesitan un arquitecto que esté matriculado porque tiene que firmar los planos, qué sé yo, ahí es condición. Claro. Entonces está bueno que vos lo puedas mostrar. ¿Conviene mandar varias veces un currículum a la misma empresa? O sea, si no te den la primera instancia, puedo caer en la otra y así. Bueno, ¿Lo vuelven a leer? ¿No toman en cuenta? tiene mucho que ver con no, tiene mucho que ver con el selector. En la charla que tuvimos anterior, mi compañera de canto dijo que a ella le molestaba si le llegaba muchas veces el mismo perfil. Yo en general, Tomás, lo que hace es cuando me mandan varias veces, a la segunda vez le escribo, ya recibí su CV y será analizado en la futura. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué mandás varias veces? Porque no sabés si realmente alguien lo vio. Ese es el problema. Entonces, si vos te asegurás que alguien lo vio, listo, te quedas tranquilo. Y se puede poner solicito confirmación de... También, es muy normal y está bueno. ¿Sí? Solicito confirmación de recepción, te manda diciendo ok, llegó ok, listo, pum, me quedo tranquilo, sé que está. ¿Y las cartas de presentación siguen usándose? La verdad es que no. Es decir, vuelvo al Cuando concepto. mandás el currículum por primera vez, por lo menos hacer una introducción. Vuelvo al concepto este. La gente lee poco. Sí. Y si uno le manda mucho para leer, no lo va a leer. Va a ir al currículum de ellos. Y no descarto que una buena carta de presentación, que los certificados los lleves a una entrevista y le dejes, mira, te dejo todo esto para que corrobores o para que veas qué hice, qué no hice. Trabajos, hice un buen laburo. Yo conté en la charla, ya voy chica, no se aburran. Conté en la charla anterior, una chica que se presentó, vino con el trabajo de la tesis. Una chica que terminó arquitectura hace muy poquito tiempo, hace 6 meses atrás. Y vino con el trabajo de la tesis. Y me dice, bárbaro, porque además le ganó un premio, porque además estaba orgullosa. Si más allá de todas esas cosas, hay un montón de contenido en esto. Porque además había trabajado en equipo, con ese equipo se había ido a Cuba. En Cuba había dormido en una casa de familia. Entonces me empieza a dar un montón de data que me resulta interesante. Ah, y bueno, esta chica se bancará el depósito mío que está todo roto el piso. Y bueno, si se fue a dormir en una casa de familia en Cuba, por ahí sí. Ahora, si fue a un hotel 5 estrellas, no sé, ¿no? Me va tirando pequeñas cositas que voy tratando de armar. Después, como siempre, Una última consulta, sí. con respecto a la experiencia, por más que uno tenga por lo menos 5 años de experiencia, por ejemplo, en un puesto, ¿pesa más los valores que ustedes valoran en realidad que la experiencia? O sea, el perfil en general. Bueno, pues no vamos a adelantar
hicieron las chicas? Ella le preguntó, hizo el caldeamiento este que hablábamos, así que cuando le preguntó un poquito como para sacarle la ansiedad, y ella bien se vendió diciendo: yo vi tu página, me interesaron ciertas cosas, todas cosas que a ella le va a gustar escuchar, ¿sí? Pero está bueno que lo hagan, para que sepan cuál es la empresa. En la página están los valores, en la página están qué venden, qué hacen, cuántas personas tienen trabajando, bla, bla, bla. Perdón. Estuvimos viendo el currículum y quería que nos hables un poquito más de tu historia académica. Contabas acá que... Permiso, disculpe, buenas tardes. Estaba con unos amigos que me agarraron ustedes en la entrevista acá, ¿no? Bueno, sí. Disculpe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Claudia, Claro, mucho Federico. gusto. ¿Qué tal? ¿Nos podrías esperar un ratito, Sí, Federico, por favor. Bueno. Hay un asiento. Sí, no hay problema. Gracias. Bueno, disculpame. Retomamos. Tu historia académica, estaba viendo que pusiste en tu currículum, estudiaste. Contame, por favor, un poquito más. Sí, yo siempre estudié idiomas. Estudié inglés, italiano, francés. Y bueno, la carrera que terminé de terciaria es técnico en marketing. Estudié en la UTN de Córdoba. Y bueno, me recibí y después me volví a acomodar. Muy bien. Bueno, hay una cortita, perdón. Le hice una pregunta abierta, ¿no? Si contamos un poquito de estos estudios, le dio la chance a que ella se ponga en un lugar cómodo y pueda contar sus experiencias académicas. Bien. ¿Y por qué estudiaste marketing? Y la verdad que cuando estaba en la secundaria me llamaba la atención las materias que se trataban de ventas y siempre cumplía el rol de cuando hacíamos algún trabajo de hacer la parte justamente de vender. Y bueno, después lamentablemente mis padres me impusieron la carrera de abogacía, empecé abogacía y después empecé tecnicatura de marketing. La de abogacía la dejé completa, pero yo sabía que marketing era lo mío y bueno, esa es la que finalicé. Disculpe, ¿me dará mucho la...? Sí. Sí. Aguardame, por favor. Bueno, no, está bien, está bien. Bueno, disculpame, por favor. En tu historia laboral, ¿sí que estuviste vendiendo anteojos? ¿Cuál era tu rol ahí? Sí, exacto. Yo era representante en la ciudad de la empresa y me dedicaba a la venta y distribución de estos productos. Trataba de venderlo en el supermercado, como en kioscos. Y bueno, estuve 2 años ahí logrando alcanzar los objetivos que me ponía. ¿A qué se debió la desvinculación? La verdad que cuando empecé hicimos un contrato y ellos me hablaron de ciertas condiciones que me iban a ofrecer, como capacitaciones, como comisiones, pero bueno, eso no se fue cumpliendo con el tiempo, a veces me daban las comisiones, a veces no, las capacitaciones no me las brindaban, por lo tanto como yo busco el desarrollo profesional, no pude seguir en esta empresa, por lo tanto renuncié. Bien. Quería comentarte un poquito, si estabas al tanto del horario del puesto. La idea es que trabajes de lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 21 y eventualmente puede ser que los sábados una vez o 2 veces al mes trabajes los sábados. Sí, estoy de acuerdo con eso. Bueno, te quiero consultar acerca de tus fortalezas y de tus debilidades. ¿Qué me podrías decir? ¿Cuáles serían tus puntos fuertes? ¿Qué considerás que por ahí, hoy por hoy es una debilidad tuya y querés trabajarlos? Bien, en cuanto a fortalezas, creo que soy proactiva, tengo muchas iniciativas, suelo aportar mucho a las empresas con las cuales trabajo
adecuadas para que yo desarrolle bien el puesto y me genere una satisfacción a mí. Bien. ¿Tenés un número aproximado de lo que estimas cobrar? Sí, de acuerdo al mercado, sé que un vendedor está cobrando 26.000 más comisión. Bueno, Florencia, por lo pronto esta sería la primera entrevista que tenemos. Te comento que hay una serie de candidatos, uno ya se nos quiso adelantar. Son aproximadamente 5 o 6 candidatos que tenemos en vista. El proceso de selección continúa durante el resto de esta semana, así que los primeros días de la semana que viene, lunes o martes, vamos a estar llamándote para informarte cómo sigue tu participación en este proceso. Así que bueno, te agradezco mucho tu predisposición, te agradezco que hayas venido en horario y bueno, vamos a seguir en contacto. Tenés mi mail, cualquier duda que vos tengas al respecto, podés llamarme o mandarme un mail, no hay ningún problema. Bueno, Te muchas agradezco, gracias. Bueno, muy bien. Antes que pasemos a la segunda, algunas cosas para rescatar. Se hicieron los 3 pasos de la entrevista, ¿no? Primero hubo una primera etapa para hacer sentir cómodo al entrevistado, después hubo preguntas y por último hubo el cierre diciendo cómo iba a seguir el proceso. Hubo baches, varios, y ella lo manejó bien, dejó que los baches fluyan, no se puso nerviosa, nada, y ella esperó y dejó. Cuando le preguntó por la remuneración, contestó la remuneración, habló sobre el tema de cuáles eran sus aspiraciones, porque había fracasado en su empleo anterior, ¿no? Un tema, y voy a colar esto y pasamos a la segunda entrevista. Muchas veces cuando nos preguntan cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas, ponemos fortalezas en forma de debilidades, ¿no? Yo soy, qué sé yo, claro, muy perfeccionista. Bueno, eso para algunos puestos está fenómeno. Si soy cajero y soy perfeccionista, estoy en el laburo ideal, ¿no? Porque voy a contar los billetes 5 veces, qué sé yo, bueno, todo va. No tengamos temor a decir qué nos cuesta. Yo soy desordenado, mi escritorio es un cachengue, es mi forma. Para mi trabajo no me impide muchas cosas, para otro trabajo sí. Pero no tengamos miedo de plantear y decir, bueno, mira, yo tal cosa. Además, naturalmente, y con esto termino, es mucho más fácil decir la fortaleza que las debilidades. Entonces vamos a decir 20 fortalezas y 2 debilidades. Bueno, no importa, aunque digamos 2, digamos nada. ¿Sí? ¿Cómo se sintió? ¿Bien? Bien. Tenemos un candidato Y ella era la ansiosa, ella me decía, entre mis debilidades está ser ansiosa. Digo, bueno, si ella es ansiosa, el que debilidad es Vos la probaste, la dejaste varias veces juntando agua. Bien. Bueno, pasamos a la segunda entrevista. Federico, Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Pasa. ¿Cómo te va? ¿Gabriela? ¿Natalia? Claudia. Claudia. No me haces, por favor. Permiso, ¿Cómo estás? Muy cómodo. Bueno. Bien. Bien, ¿venías del partido de fútbol? Bien. No, me encontré con unos amigos ahí en la puerta, pero subí un poquito más tarde, porque me comentaron que me recordaron que jugábamos hoy, bueno, no había una moderación, me sacó la camisa y perdón por la presentación. Bueno, me hace bien. ¿Estás al tanto del puesto para el cual estás postulando? Sí, de periodismo deportivo. Yo en el fútbol quiero aclararle que siempre me encantó el fútbol a mí, algo que me apasiona. Federico, disculpaba que te entreviste, pero estás postulando para vendedor. Es para vendedor Vale, no, sabe que lo vi un amigo mío al currículum ayer a la tarde. Estamos preparando un asado y me dijo, yo te lo mandé. Me confundió entre un trabajo y otro, discúlpeme. Bueno. Vendedor, sí, vendedor. Bueno, es muy amplio, ¿no? Es un campo muy amplio. ¿Conocés la organización para la
seguiste? Hice el polimodal y a partir de ahí traté de tener suerte con el fútbol, me fue mal y hice algunos cursos, capacitaciones. ¿En qué? Hice un cursito de computación, fui eran 3 meses y el horario era de 5 a 7. Pasa que a las 7 jugamos siempre al fútbol con los chicos. Entonces, a las 7 tenía que salir antes. Entonces, bueno, hice un mes y medio. Pero no se haga problema, yo el mes y medio que queda lo hago en internet a distancia y es un tema menor. ¿Estás dispuesto a seguir fortaleciéndote en computación y en distintas actividades? Sí, seguro. ¿En lo que requiriese el puesto, por ejemplo? ¿Cómo? Disculpe. ¿Estarías dispuesto a seguir capacitándote en lo que te requiere el puesto? Sí. ¿Qué necesitan más capacitación? Sí. Sí. Bueno, si lo requiere el puesto, así será. No hay ningún inconveniente. Bueno, de tu historia laboral, ¿qué me puedes contar? Bueno, trabajé en una ferretería. La ferretería Don Julio, no sé si la conocen. Sí. Me amargado el jefe era amargadísimo. Aparte, un poco mentiroso, medio falso. Trataba aquí un cafecito, así como le atiendo a los proveedores, y después de repente cerraba la puerta y se convertía. Yo esto otra vez un proveedor pesado y esa imagen, ¿vio? Sí. Así que después, trabajaba ahí en un lugarcito acomodando algunas cosas, nada significante. Mire qué casualidad, Don Julio es mi papá. Tenía cosas malas, Seguramente. cosas buenas, pero en ese caso particular, los muchachos siempre notaban ese tipo de. Dígame a mí que soy la hija. No, por eso, no, pero muy agradable. Manden un saludo. Bueno, le quería comentar que el horario del puesto, a ver si usted tiene algún tipo de. ¿Les hago? Sí, ¿verdad? Arroz, sí, o guiso de lenteja. Y está un poquito más frío, ¿no? Vamos con el guiso. Bueno, te dejo porque, bueno. Disculpe, no sé qué. Si no se enoja, digo cómo está. Sí. Me decía. Sí. Te quería comentar el horario del puesto, a ver si tenías algún tipo de inconveniente. De lunes a viernes, de 9 a 12 y de 16 a 21, y probablemente 2 veces a la semana tengas que venir los sábados, de 8. Que tenita los sábados, ¿no? Es totalmente obligatorio. El sábado, por lo menos. Eventualmente puede ser que 2 sábados al mes tengas que venir, a la mañana. Ahí sería una cuestión de comisiones y se podrían arreglar unas comisiones. Sí, puede arreglarse. Bueno, sí, si no hay inconveniente, el sueldo esto no lo hablamos todavía, ¿no? No, que. No, como hablamos de comisiones. Bueno, ¿qué estás dispuesto a ganar? ¿Qué es lo que vos tenés en mente? No sé, ¿qué me dice? Más o menos. Aproximado. Creo que todo está bastante caro, el gobierno actual está haciendo firme con los salarios públicos. Y unos 20.000 pesos más comisiones puede llegar a ser. Lo tendría que pensar. Sí, el proceso sigue. Bien. Eso sigue. No, seguramente. ¿Me podrías contar acerca de tus fortalezas, tus debilidades? Fortalezas y debilidades. Si es que identificás, las tenés identificadas. Bueno, fortaleza del deporte me encanta. Bien. Soy una persona muy insistidora, insisto hasta que lo logro. Por ejemplo, veo los grupos de WhatsApp, el primero que está, juntémonos, vamos, insistiendo constantemente, y lo juntamos todos los sábados. Lográs vender tu idea. Totalmente, siempre hay primero. Y después, la puntualidad, soy muy visionario, me anticipo mucho.
¿Cómo es eso? Si arreglamos a las 7, yo sé que hay que estar 6:30, porque hay que poner el hielo en el piso, para el cafecito, para estar todo metido en el lado. En ese sentido siempre trato de llegar a tiempo. ¿Y en tus debilidades? Bueno, tenemos bueno que hacen una parte positiva, ¿no? Podemos saltearla, quizás. No se me viene a la... ¿Cuáles son tus aspiraciones, además de lo futbolístico, en el periodista Que no deportivo? se lesione nadie más, la selección es importante, pero la Argentina es algo bueno, Sí, eso pero sí. después tener un trabajo digno, yo creo que cumplir, fin de mes, ahí, tener ya el sueldo, bueno, y a partir de ahí, ir viendo, ¿no? Pero creo que cumplir y recibir un sueldo que cubra lo que uno necesita, ¿no? Después, llevarse bien con la gente que trabaje, es importante, ¿no? También. Como verás, soy una persona muy social. No sé si sumará lo que se quiere escribir. Tengo muchos amigos. ¿Usás redes sociales? Nos manejamos mucho con WhatsApp, de los chicos y la familia. Tengo entendido que está el Skype, pero muy de vez en cuando. Así nunca hay. Y bueno, de las más comunes, ¿no? Conocidas. Bueno, Federico, te comento cómo sigue el proceso de selección. Hay otros 5 candidatos que están postulándose para este mismo puesto. Durante el transcurso de la semana vamos a seguir haciendo entrevistas y vamos a ponernos en contacto con vos probablemente la semana que viene, los primeros días, de lunes o ¿Necesita que martes. venga mañana? Por lo pronto no. ¿Puedo venir mañana? Por lo pronto no. Nosotros nos vamos a estar comunicando con vos. Vos, de todas maneras, cualquier inquietud que tengas, podés enviarnos un mail al mismo lugar, a la misma casilla de correo donde enviaste tu correo, tu currículum, o llamar por teléfono. Así que bueno, te agradezco que hayas venido, tu participación y esperamos. Bueno, gracias, Elena. Claudia. Muy bueno. Bueno, a ver, algunas cosas para destacar y después ustedes nos cuentan qué notaron. Las 3 etapas de la entrevista también se cumplieron. Volvió Claudia a hacer unos silencios importantes. Algunos los pudo manejar, otros no los pudo manejar y estaba ansioso. Se equivocó, no sabía para qué venía, no tenía noción de cuál era la empresa, es decir, bueno, acá en este caso lo que quisimos fue figurar de alguna forma todas aquellas cosas que no hay que hacer, ¿sí? Pero lo vamos a contratar porque es un buen actor y se lo merece. Bueno, ¿qué notaron ustedes de las entrevistas? ¿Qué vieron? ¿Qué les pareció bueno y qué les pareció malo? ¿Qué rescatan de los 2 casos que vieron? ¿Qué tienen? Acá estuvieron tomando nota, ¿no? No, yo iba a hacer una pregunta de la primera entrevista que tal vez no sé si era relevante o no el hecho de que haya dicho que los padres le hayan impuesto una carrera y elegir otra. Eso demuestra de alguna manera su fortaleza al poder manejar su niña, ¿no? ¿Sí? ¿Se podría decir? Sí. Ah, bueno. Pero no sabía si era relevante o tal vez no lo tomaban. No, está bien. Después fortalezas, que siempre, no sé si pasa a todos, pero siempre caemos en la misma de proactivo y responsable, que no sé si esas se repiten a lo largo de
haya hielo en el hielo y haya fernet, ¿no? Yo el que organizo, el que arma la logística. Muchas veces uno cuando presenta las fortalezas y debilidades en las entrevistas, siempre lo asemeja siempre al puesto de trabajo o a la tarea que uno quiere realizar. Por ahí uno a veces se olvida de estos detalles que en realidad en lo cotidiano uno es así. Entonces por ahí, y uno no lo toma en cuenta como fortaleza y debilidad a la hora de un puesto de trabajo. Sí, yo algunas cuestiones, especialmente para quien no tiene experiencias laborales, es cuáles son las materias donde mejor me fue. Eso también marca una temática. Yo era bueno para tal cosa, yo me saqué la mejor nota en la cursada de tal persona, tal profe, que era complicado. Y bueno, esas cosas valen. Y en lugares como nosotros, en Comodoro, donde nos conocemos prácticamente todos, no es un dato menor. Entonces, sí, hay que rescatar esas cosas que hacen a la vida cotidiana y que también son valores y que también son fortalezas y que son interesantes y que uno después lo tiene que llevar al campo del trabajo. ¿Alguien más? Acá nos piden que hablen con Tendría una consulta sobre la disponibilidad de horarios. O sea, muchas veces te preguntan por ahí si hay disponibilidad. Si uno dice por ahí no puedo tal día o tal horario, vamos a hacer el micrófono que se escucha bien. Si uno dice por ahí no puedo tal día o tal horario, ¿eso resta o es adicional? Según la situación, a ver, si es un comercio y el comercio tiene que estar abierto desde tal hora a tal hora, que uno no pueda cumplir el horario es un problema. Ahora, si estás en una empresa donde los horarios son flexibles, que uno no pueda cumplir el horario, no, lo acomoda de acuerdo a la necesidad de uno. Pero en general, cuando uno hace una búsqueda y pone el horario, y eso está bueno que por ahí lo pregunten, es si el horario es un horario que está marcando una tendencia, digamos. Si nosotros, por ejemplo, nosotros trabajamos en Zaragoza de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero hay chicos que trabajan desde las 10 a las 7, hay otros que trabajan porque fuimos adaptando los horarios a las distintas necesidades de la gente y nuestra, de la organización también. Entonces, ¿el horario que están planteando es el horario que hay que cumplir? Sería la pregunta. Bueno, si eso es condición de trabajo porque sos cajera y no podés irte 2 horas antes, bueno, sí, obviamente vas a tener un problema. Bueno, todavía tenemos ciertas impertinencias los que trabajamos en recursos humanos y preguntamos cosas que no tenemos que preguntar. Es decir, uno que va a contratar a una mujer o a contratar a un hombre sabe que va a ser padre, sabe que va a ser madre y sabe que va a cumplir su rol o su misión en la vida, digamos. Pero todavía hay mucho de esto de no tomemos porque Se va de licencia y claro, quedamos sin exactamente. Tengan en cuenta que Comodoro pasó del 2,3% de desocupación en el 2016 al 7, y pico, es decir, lo multiplicó por 3, las mujeres están en el doble. Las mujeres están en el doble. Así que somos más empleables los varones que las mujeres. Respecto de las preguntas que se hacen a veces como entrevistados, sería positivo también a veces señalar o preguntar. No, pero... Hola. No, si a veces como entrevistado a veces es bueno, o en realidad positivo en el momento de estar en la entrevista, de consultarle al mismo entrevistador o a la empresa cuáles son las expectativas o qué es lo que la empresa realmente espera de la persona que quieren contratar. Porque de esa forma igual uno se informa de si va a poder cumplir o no con las expectativas y por el otro lado le informa o le da a entender que la persona está interesada en saber qué es realmente lo que se necesita para ese puesto. Lo digo como capaz ¿A qué apuntás?
cuando hablaban recién de qué Sí. preguntas hacer desde el lado de ser entrevistado, ¿no? ¿Qué preguntar que pueda quedar bien o que realmente sume? Yo decía que quizás preguntarle al mismo entrevistador, decir, una consulta, ¿y qué es lo que la empresa está pretendiendo de la persona o qué capacidades o qué cuestiones se requieren para la persona que están buscando? Si podría llegar a ser, digamos, una pregunta que... Sí. A ver, yo... es difícil para la organización. 5 minutos más hablando con el entrevistador y como que me solté mucho más. ¿Sirve eso o cuando finaliza la entrevista ya no se toma en cuenta lo demás? Me solté mucho más después que finalizó porque me sentí como que había terminado y... Claro, bueno. No sé, me salieron más palabras. Claro, bueno. La realidad es que el proceso de entrevista no te fue bueno porque no pudiste hacer eso dentro del proceso. Sí. Lo terminaste haciendo después. Sí. No importa, yo entré a trabajar en una empresa, terminamos, porque el que me entrevistaba fumaba en la puerta del Lucania, él fumando y yo terminando la entrevista, contándole mi vida, ¿no? Sí. ¿Es el lugar? Y no, la verdad que no es el lugar, hace frío, hay viento, pasa gente, qué sé yo. Pero bueno, terminamos así. La realidad es que no es todo tan lineal y tan práctico como yo te lo cuento, hay cosas que también pasan. Pero está bien, si te dan la chance, utilizarla. Sí. Bueno, ¿estamos, Tomás? ¿Algo más que quieras? No, gracias. Yo agradecer a todos por el tiempo, por la atención, porque es lunes, porque venimos de un fin de semana, estamos todos cansados, así que muchas gracias. Gracias a los actores que tenemos acá, que improvisaron una entrevista. Bueno, por mi parte, representando al Observatorio de Recursos Humanos de la Administración de Personal de la Facultad de Ciencias Económicas, también sumamente agradecidos con vos, Tomás, y extensivo también a Karina, que no pudo venir, por todos los conocimientos y tus experiencias que nos estás brindando. Agradecerle también al equipo de trabajo, a Soledad, a Gladys, a Flor, a Federico, que ya también lo incorporamos, y sobre todo también agradecerles a ustedes por haber venido, por participar, por interactuar con las preguntas, por estar atentos. También a la gente de medios de audiovisuales que nos hizo el aguante, nos esperaban hasta las 8 y todavía ya nos extendimos un poquito más. Así que bueno, invitarlos a que sigan en contacto con las actividades que se proponen desde el observatorio y también si quieren participar. Nosotros el segundo cuatrimestre estamos con la Cátedra de Administración de Personal, así que nos pueden encontrar ahí y bueno, nada, nuevamente agradecerles a todos por su predisposición, su tiempo y esperarlos para nuevas convocatorias que hagamos. Muchísimas gracias.